Jeremías, un nombre que resuena a lo largo de los siglos, es sin duda una de las figuras más profundas y conmovedoras de la Biblia. Vivió en un tiempo de gran turbulencia y fue llamado a una misión casi imposible: advertir al reino de Judá sobre la inminente destrucción que llegaría como consecuencia de su infidelidad a Dios. Aquí nos encontramos sumergidos en la historia de este profeta que, con lágrimas en los ojos, proclamaba las verdades divinas que pocos estaban dispuestos a escuchar. Imagina un tiempo en que la nación escogida estaba al borde del colapso y Dios, en su infinita misericordia, aún enviaba mensajes de advertencia, esperanza, juicio y restauración a través de un hombre. Ese hombre era Jeremías, el profeta de las lágrimas. Nacido a finales del siglo VI a.C., Jeremías creció en una época de drásticos cambios políticos y religiosos. El reino de Judá, gobernado por una sucesión de reyes que a menudo desviaban al pueblo de los caminos de Dios, estaba en declive. La nación, que en otro tiempo fue próspera y protegida por la alianza con el Señor, ahora marchaba hacia la destrucción. Fue en este contexto que Dios llamó a Jeremías para ser su voz entre el pueblo, una voz que clamaba en medio de un desierto espiritual. Desde joven, Jeremías sintió el peso de este llamado, una responsabilidad que nunca pidió, pero que aceptó con obediencia y cierta reticencia. La Biblia nos relata que, incluso antes de nacer, ya había sido apartado para esta misión. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Era una misión divina que no podía rechazar, pese a sus temores e inseguridades. Jeremías era un hombre que comprendía las dificultades que enfrentaría. No era ajeno al sufrimiento que vendría por ser la voz de Dios en tiempos de tanta rebeldía. El llamado de Dios, que vino con una claridad inconfundible, no fue algo que aceptara fácilmente. Era una misión de dolor, rechazo y soledad. Como cualquier joven, Jeremías tenía sus miedos e inseguridades. No se veía a sí mismo como un gran orador, ni como alguien capaz de confrontar a reyes y naciones. Cuando Dios lo llamó, su reacción inmediata fue de duda. «Ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy un niño». Jeremías 1:6. La humanidad de Jeremías se hace evidente en ese momento. Después de todo, él era solo un joven consciente de sus limitaciones. Sin embargo, Dios no se impresiona por las debilidades humanas, pues su fuerza se perfecciona precisamente en la debilidad. E assim, el Senhor respondeu. Diante do temor de Jeremias, Deus lhe respondeu com uma promessa de constante presença. «No digas, soy un niño, porque a todos a quienes te envíe irás, y todo lo que te mande dirás, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor». Jeremías 1:7-8. Aún así, el profeta se levantó con el corazón apretado para enfrentar el desafío. Sabía que no hablaba por sí mismo, sino en nombre de Dios, aquel que lo conocía desde el vientre de su madre y lo había apartado para proclamar palabras que nadie más quería decir. Y así, con lágrimas en los ojos, Jeremías comenzó su ministerio, uno que estaría marcado por la tristeza, el sufrimiento y una fidelidad inquebrantable al Dios de la Biblia. El reino de Judá estaba al borde del abismo, y las advertencias de Jeremías resonaban como un último llamado al arrepentimiento. No solo hablaba de desastres y destrucción, sino también de la necesidad de volver a Dios, de abrazar nuevamente los mandamientos y la alianza que habían sido descuidados. Así, iniciamos nuestra travesía por la vida y el ministerio de Jeremías, el profeta de las lágrimas. Al explorar su historia, veremos no solo a un hombre que sufrió por su fe, sino también a un siervo fiel que, a pesar de las adversidades, permaneció firme en la misión que Dios le había confiado. El llamado de Jeremías lo lanzó a una misión ardua y llena de desafíos. No sería simplemente un profeta, sino el portavoz de Dios en tiempos de gran crisis. Durante el reinado del justo Josías, había esperanza de que Judá volviera a los caminos del Señor, pero con el paso de los años quedó claro que el corazón del pueblo seguía endurecido. Jeremías fue encargado de una misión que requería una valentía inquebrantable: advertir a Judá sobre la destrucción inminente si no se arrepentían de sus pecados. La nación, que se había apartado de las fuentes de aguas vivas, ahora estaba a punto de cosechar los frutos amargos de su rebelión. «Porque dos males ha hecho mi pueblo.
me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. La misión de Jeremías era, en su esencia, un acto de amor divino. Dios, en su misericordia, no quería que su pueblo pereciera, sino que se arrepintiera y volviera a él. No obstante, la tarea de Jeremías era todo menos fácil. Diariamente enfrentaba la resistencia de un pueblo que no quería escuchar la verdad, que prefería las palabras suaves de los falsos profetas a las duras pero necesarias advertencias de Dios. La idolatría y la corrupción espiritual eran los principales blancos de los mensajes de Jeremías. Veía cómo el pueblo de Dios había cambiado la gloria del Señor por ídolos de madera y piedra, cómo se habían alejado del verdadero Dios para seguir dioses falsos que nada podían hacer por ellos. El corazón de Jeremías sufría al ver la degradación espiritual de Judá, una nación que en otro tiempo había sido llamada a ser santa y apartada. Proclamaba con fervor las palabras que el Señor le daba, palabras que exponían el pecado del pueblo y los llamaban de vuelta a la rectitud. Sin embargo, a pesar de sus advertencias, Jeremías enfrentaba el desprecio y el rechazo de muchos, incluidos los propios líderes religiosos, quienes deberían haber sido los primeros en escuchar y arrepentirse. En medio de su misión, Jeremías se encontraba ante un dilema: ¿cómo seguir predicando a un pueblo que se negaba a escuchar? A pesar de esto, perseveraba, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Sus advertencias no eran solo palabras al viento, sino un intento desesperado de salvar a Judá de la destrucción. Con cada nueva profecía y cada nuevo mensaje, Jeremías renovaba su compromiso con Dios, incluso cuando su propio corazón se sentía pesado por el peso que cargaba. Sabía que su ministerio no sería medido por el número de conversiones ni por la popularidad, sino por su fidelidad al llamado divino. A medida que Jeremías avanzaba en su misión profética, las consecuencias de su fidelidad a Dios comenzaron a manifestarse de manera dolorosa. Se convirtió en una figura cada vez más controvertida en Judá, alguien que no temía confrontar la corrupción y la idolatría de su tiempo. Pero esta valentía no vino sin costo. Jeremías enfrentó persecuciones implacables, tanto del pueblo como de los líderes religiosos y políticos. Su compromiso de proclamar la verdad divina, aunque impopular, lo convirtió en un blanco constante de ataques y represalias. El mismo Dios había advertido a Jeremías que enfrentaría resistencia, pero también le había prometido que no lo abandonaría. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Jeremías 1:19. Entre las muchas adversidades que Jeremías enfrentó, una de las más notorias fue el encarcelamiento ordenado por el sacerdote Pasur. Jeremías, obedeciendo al llamado de Dios, no se intimidaba al decir la verdad, incluso cuando esa verdad era dolorosa e impopular. Había recibido una palabra dura del Señor, una profecía que anunciaba la destrucción inminente de Jerusalén y del templo, el corazón espiritual de Judá. Para el pueblo y sus líderes religiosos era inconcebible que Dios permitiera tal desastre, especialmente contra su propia casa, el templo. Sin embargo, Jeremías, con la convicción que solo puede provenir de una profunda comunión con Dios, proclamaba esas palabras de juicio en las puertas, exhortando al pueblo a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Entre los líderes religiosos que se oponían ferozmente a Jeremías estaba Pasur, el sacerdote encargado de la seguridad del templo. Pasur no soportaba las profecías de destrucción de Jeremías, considerándolas una amenaza para la estabilidad y la autoridad de los líderes religiosos. Para él, Jeremías era un agitador, alguien que debía ser silenciado para mantener el orden. El sacerdote veía los mensajes de Jeremías como un ataque directo a su propia posición y al status quo que representaba. Lleno de ira y desprecio, Pasur decidió actuar. Ordenó que Jeremías fuera capturado, azotado y encarcelado. Los azotes, una forma brutal de castigo, no solo infligieron dolor físico al profeta, sino también tenían la intención de humillarlo públicamente. Después de los azotes, Jeremías fue puesto en un cepo, un dispositivo de tortura que inmovilizaba las manos y los pies, forzando el cuerpo a una posición dolorosa
Este cepo fue colocado en la puerta superior de Benjamín, una de las entradas principales del templo, donde todos los que pasaban podían ver al profeta en su aflicción. Era una clara tentativa de desacreditar a Jeremías, presentándolo como un criminal a los ojos del pueblo. Durante toda esa noche, Jeremías permaneció en el cepo, soportando el dolor físico y la humillación pública. Sin embargo, incluso en medio de esa adversidad, el profeta no perdió su determinación. Sabía que su misión era más grande que el sufrimiento momentáneo. A la mañana siguiente, cuando Pasur ordenó su liberación, Jeremías no retrocedió. En lugar de ceder ante la presión y abandonar su mensaje, pronunció una nueva profecía, esta vez directamente contra Pasur. Anunció que el nombre de Pasur sería cambiado a Magor Misabib, que significa terror por todos lados, un nombre que reflejaba el destino que aguardaba al sacerdote. Jeremías declaró que Pasur y su familia serían llevados cautivos a Babilonia, donde morirían y serían enterrados como consecuencia de su rebelión contra Dios. Jeremías 20:1-6. No obstante, la jornada de Jeremías no fue solo de valentía exterior, sino que también luchaba internamente con las dificultades de su llamado. En momentos de profunda angustia, el profeta llegó a lamentar el día en que nació, cuestionando por qué Dios lo había elegido para una tarea tan dolorosa. En Jeremías 27:9 expresa su desespero. Me persuadiste, oh Señor, y fui persuadido. Más fuerte fuiste que yo y prevaleciste. Cada día soy escarnecido. Todos se burlan de mí. Pero si digo, no lo mencionaré más, ni hablaré más en su nombre. Hay en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y estoy fatigado de soportarlo, y no puedo. Estas palabras revelan la intensidad de la lucha espiritual y emocional de Jeremías, una batalla entre el deseo de rendirse y la irresistible compulsión de cumplir el llamado de Dios. Sin embargo, lo más difícil aún estaba por venir. Jeremías se había convertido en una figura extremadamente impopular entre los líderes políticos y militares de Judá. Entre los más furiosos por las profecías de Jeremías estaban los príncipes de Judá, que lo veían como una amenaza a su autoridad y a la propia supervivencia de la ciudad. Fueron ante el rey Sedequías y exigieron que Jeremías fuera castigado severamente. Sedequías, un rey débil e indeciso, vacilaba entre el temor a los líderes y la conciencia de la verdad en las palabras de Jeremías, pero cedió a la presión de los príncipes. Con el permiso del rey, tomaron a Jeremías y decidieron deshacerse de él de la forma más cruel que pudieron imaginar, arrojándolo a una cisterna. La cisterna en cuestión era un antiguo depósito de agua situado en el patio de la prisión y pertenecía a Malquías, uno de los príncipes. Para esa época, la cisterna ya no contenía agua, pero estaba llena de lodo espeso y profundo. Sin forma de moverse o escapar, Jeremías fue arrojado en la cisterna, hundiéndose en el lodo hasta el punto de casi no poder moverse. La oscuridad, el frío y la humedad lo envolvían, y la muerte por inanición o asfixia parecía inevitable. Los príncipes creían que, al dejar a Jeremías allí, finalmente podrían silenciarlo sin necesidad de derramar su sangre directamente. Sin embargo, en medio de esta terrible situación, la providencia divina actuó de manera inesperada. Ebed-Melech, un etíope que servía en la corte del rey Sedequías, se enteró de lo que había sucedido con Jeremías. Ebed-Melech era un hombre de corazón compasivo, y a pesar de los riesgos, decidió interceder por el profeta. Fue ante el rey y denunció valientemente la injusticia que se estaba cometiendo contra Jeremías. Sedequías, tal vez movido por la culpa o por el recuerdo de las advertencias de Jeremías, autorizó a Ebed-Melech a rescatar al profeta de la cisterna. Ebed-Melech entonces reunió a algunos hombres e improvisó cuerdas hechas de trapos y ropas viejas. Bajó esas cuerdas a la cisterna y con cuidado le indicó a Jeremías que las colocara bajo sus brazos para que pudiera ser levantado. Este acto de bondad y valentía salvó la vida de Jeremías, quien, al ser rescatado de la cisterna, estaba exhausto y cubierto de lodo, pero aún vivo. Después de su rescate, Jeremías fue devuelto a la prisión del patio, donde, aunque seguía encarcelado, al menos estaba a salvo de las terribles condiciones de la cisterna. Las condiciones de la cisterna de lodo
no son solo un relato de persecución, sino también un testimonio de la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento extremo. A pesar de enfrentar una muerte aparentemente segura, Jeremías fue sostenido por la providencia divina a través de Ebed-Melech, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros y desesperantes, Dios no abandona a quienes permanecen fieles a Él. Esta historia nos recuerda que, por más profunda que sea la cisterna de dificultades en la que nos encontremos, siempre hay esperanza y rescate en la fidelidad de Dios. Tiempo después, ya en libertad, el ministerio de Jeremías continuó y sus mensajes se volvieron cada vez más sombríos y urgentes. Había sido llamado para proclamar el juicio de Dios sobre Judá, y una de las más devastadoras profecías que recibió fue sobre la destrucción de Jerusalén. Esta ciudad, que había sido el centro de la adoración a Dios y símbolo de su presencia entre el pueblo, estaba ahora destinada a la ruina debido a la continua desobediencia y rebeldía de sus habitantes. Jeremías no escatimaba palabras al describir el desastre que se avecinaba, y sus advertencias se convirtieron en el núcleo de su ministerio. He aquí que yo enviaré a todas las familias del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores, y contra todas las naciones de alrededor. Los destruiré por completo, y los convertiré en espanto, burla y ruina perpetua. Jeremías 25:9. El impacto de las profecías de Jeremías fue profundo, especialmente porque contradecía la creencia popular de que Jerusalén era inviolable. Muchos en Judá creían que Dios nunca permitiría que su ciudad santa fuera destruida, especialmente el templo, donde su presencia había habitado. Sin embargo, Jeremías, con valor y convicción, desafiaba esa falsa seguridad, proclamando que la propia presencia de Dios había sido profanada por la idolatría y el pecado desenfrenado del pueblo. Como resultado, Dios usaría a Nabucodonosor, rey de Babilonia, como instrumento de su juicio. Esta profecía no solo conmocionó a los oyentes de Jeremías, sino que también los enfureció, ya que era inconcebible para ellos que Dios permitiera que una nación extranjera destruyera su ciudad y llevara a su pueblo al cautiverio. Uno de los enfrentamientos más notables de Jeremías fue con el falso profeta Ananías. Ananías, tratando de ofrecer un mensaje que contradecía a Jeremías, declaró públicamente que el yugo babilónico sería roto en 2 años y que los cautivos y los tesoros del templo serían restaurados a Jerusalén. Jeremías respondió inicialmente con una amarga ironía, deseando que las palabras de Ananías fueran ciertas, pero sabiendo que eran falsas, anunció en nombre de Dios que Ananías estaba engañando al pueblo y que en lugar de paz habría guerra, hambre y pestilencia. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla su palabra, entonces será reconocido como el profeta que el Señor verdaderamente envió. Jeremías 28:9. Poco después, Ananías murió, confirmando la veracidad de las palabras de Jeremías y el juicio de Dios sobre quienes lo contradecía. A pesar de las sombrías profecías, Jeremías también trajo mensajes de esperanza para el futuro. En medio de la destrucción inminente, habló sobre la promesa de restauración, aunque esa restauración solo ocurriría después de un período de 70 años de cautiverio en Babilonia. Así dice el Señor: ciertamente, cuando se cumplan 70 años en Babilonia, os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra, haciéndoos volver a este lugar. Jeremías 29:10. Esta promesa, contenida en una carta enviada a los exiliados en Babilonia, ofrecía un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, mostrando que el juicio de Dios siempre venía acompañado de su misericordia y que no había abandonado por completo a su pueblo. La profecía sobre la destrucción de Jerusalén culminó en uno de los momentos más trágicos de la historia. En el año 586 a.C., las palabras de Jeremías se cumplieron con una precisión aterradora. Los babilonios invadieron la ciudad, destruyeron el templo y llevaron a gran parte de la población al cautiverio. Aquellos que se burlaron y rechazaron las palabras de Jeremías, ahora vivían la dura realidad que él había profetizado. La ciudad,
que alguna vez brilló como un faro de gloria, fue reducida a escombros, y el lamento de Jeremías resonaba entre las piedras rotas y los corazones destrozados de los pocos que sobrevivieron. Este episodio es un poderoso testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios, tanto de juicio como de restauración. Jeremías, fiel a su llamado, proclamó la verdad divina, aun cuando era impopular y dolorosa. Después de la destrucción de Jerusalén y la desolación que siguió, Jeremías, el profeta que había predicho estos eventos, con una precisión aterradora, expresó su dolor y tristeza de una manera que resonaría por generaciones. Escribió el libro de Lamentaciones, un reflejo profundo y conmovedor del sufrimiento de un hombre que fue testigo de la ruina completa de su nación, su ciudad y su pueblo. Las palabras de Lamentaciones no solo son un registro histórico, sino también un grito de dolor y desesperación, una expresión cruda y visceral del duelo colectivo de Israel. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha convertido en viuda. Lamentaciones 1:1. Este lamento inicial encapsula la transformación drástica de Jerusalén, de ser una ciudad vibrante y llena de vida a una desolada y abandonada. La poesía de Lamentaciones está estructurada en forma de acróstico, con cada capítulo comenzando con una nueva letra del alfabeto hebreo. Este formato refleja el intento de encontrar orden en medio del caos, un esfuerzo por articular de manera organizada el dolor y la confusión que siguieron a la destrucción. Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, derrama su alma en cada línea, describiendo no solo la devastación física de Jerusalén, sino también el sentimiento de abandono espiritual que impregnaba al pueblo. El templo, que había sido el centro de la adoración a Dios, estaba en ruinas, y el pueblo se sentía como si el mismo Dios los hubiera abandonado. El Señor se ha vuelto como enemigo, ha destruido a Israel, ha derribado todos sus palacios, ha arruinado sus fortalezas, y ha multiplicado el duelo y el llanto en la hija de Judá. Lamentaciones 2:5. Las lamentaciones de Jeremías capturan el dolor de un pueblo que enfrentaba las consecuencias de su desobediencia. El profeta no solo llora por las pérdidas tangibles, las vidas, los hogares, el templo, sino también por la pérdida del favor de Dios. Reconoce que la destrucción fue el resultado del justo juicio de Dios, pero eso no disminuye la intensidad de su dolor. Jeremías expresa un sentimiento de culpa colectiva, reconociendo que las calamidades que cayeron sobre Jerusalén fueron merecidas debido a los pecados persistentes de sus habitantes. Pecaron los profetas y los sacerdotes en medio de la ciudad, derramaron la sangre de los justos. Lamentaciones 4:13. Este reconocimiento del pecado y la justicia de Dios es un tema recurrente a lo largo del libro, mostrando que, aún en medio del lamento, hay un entendimiento de que Dios sigue siendo justo y soberano. No obstante, en medio de la oscuridad de las lamentaciones, hay destellos de esperanza. Jeremías, incluso en su profundo sufrimiento, no pierde de vista la misericordia de Dios. Recuerda al pueblo que la disciplina de Dios, aunque severa, no es el final de la historia. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22. Porque sus misericordias no tienen fin, se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Estas palabras ofrecen un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que, a pesar de todo, la fidelidad de Dios permanece. Sugerían que había un camino hacia la restauración, que la gracia de Dios es aún mayor que el juicio y que eventualmente Él traería sanidad y renovación a su pueblo. El libro de Lamentaciones no termina con una resolución completa, pero deja al lector con un sentido de expectativa y esperanza. Nos recuerda que, por más dolorosas que sean las consecuencias del pecado, la puerta de la esperanza nunca está completamente cerrada. En Lamentaciones, el profeta no solo narra la destrucción de Jerusalén, sino que también abre un camino para el próximo capítulo en la historia de Israel, un capítulo que estará marcado por la renovación y el retorno a la alianza con Dios. En los últimos días del ministerio de Jeremías, el profeta enfrentó un escenario aún más desafiante. Con Jerusalén destruida y la mayoría del pueblo exiliado en Babilonia, los pocos que quedaban en Judá estaban en desesperación,
Estos remanentes, en lugar de volverse a Dios y seguir las palabras del profeta, decidieron seguir sus propios caminos, buscando protección y seguridad en Egipto. Para ellos, Egipto parecía ser la última esperanza de escapar de la ira babilónica. Pero Jeremías, fiel a su llamado, continuó advirtiendo contra esa decisión, proclamó que la seguridad aparente que ofrecía Egipto era una ilusión y que la desobediencia continuaría trayendo consecuencias terribles. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que hice caer sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí, hoy están desoladas, sin que nadie habite en ellas. Jeremías 44:2. A pesar de las claras y directas advertencias de Jeremías, los líderes y el pueblo de Judá estaban decididos a huir a Egipto. Ignoraron completamente las palabras del profeta, acusándolo de traición y afirmando que conspiraba con los babilonios. Jeremías intentó de todas las formas posibles disuadir al pueblo de su obstinación, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, los líderes decidieron secuestrar a Jeremías y llevarlo a la fuerza a Egipto, junto con el resto del pueblo. Este acto de rebelión no solo violaba las órdenes directas de Dios, sino que también sellaba el destino de aquellos que lo siguieron hasta Egipto. Jeremías continuó profetizando, ahora en una tierra extranjera, lejos de su patria devastada, pero sus palabras no perdieron claridad ni intensidad. Sabéis que hoy dais testimonio contra vosotros mismos, porque habéis pecado contra el Señor y no habéis obedecido su voz, ni andado en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Jeremías 44:23. En Egipto, Jeremías entregó una de sus últimas y más sombrías profecías, que el juicio de Dios seguiría al pueblo hasta esa tierra. Declaró que, al igual que Jerusalén fue destruida, Egipto también enfrentaría el juicio divino, y los remanentes de Judá que habían huido no escaparían del alcance de Dios. Egipto, que ellos veían como un refugio seguro, se convertiría en su tumba. Así dice el Señor: he aquí que entregaré a Faraón Jofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Jeremías 44:30. Esta profecía final fue una sentencia de muerte para aquellos que persistieron en su desobediencia. Históricamente, no hay registros bíblicos o extrabíblicos detallados que confirmen directamente la realización específica de todas las partes de esta profecía, tal como la describió Jeremías. No obstante, se sabe que Egipto enfrentó varias invasiones y conflictos durante este periodo, incluidos ataques de los babilonios bajo el mando de Nabucodonosor. Estos eventos podrían interpretarse como el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre el juicio que vendría sobre Egipto y los judíos que allí se refugiaron, aunque la narrativa bíblica no ofrece una conclusión definitiva sobre el destino de esos refugiados. Aunque la Biblia no detalla explícitamente los últimos días de Jeremías, las tradiciones judías y cristianas sugieren que el profeta tuvo un final trágico en Egipto. Algunas tradiciones afirman que fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas, quienes se negaron a escuchar sus palabras hasta el último momento. Este destino sombrío, aunque no está confirmado en las Escrituras, está en consonancia con la vida de un profeta que constantemente enfrentó rechazo, persecución y sufrimiento debido a su fidelidad a Dios. La muerte de Jeremías, sea cual sea la forma en que haya ocurrido, marca el fin de uno de los ministerios proféticos más intensos y desafiantes de la Biblia. A lo largo de su vida, Jeremías ejemplificó lo que significa ser fiel a Dios, incluso cuando todos a su alrededor se vuelven en su contra. Sus profecías finales en Egipto son un testimonio de su inquebrantable devoción al llamado divino. Incluso frente a un futuro incierto y peligroso, nunca comprometió la verdad, aunque eso le costara todo. La historia de Jeremías, hasta sus últimos días, es un poderoso recordatorio de que la obediencia a Dios no siempre conduce a una vida fácil, pero siempre lleva a una vida significativa y llena de propósito. Y aunque las voces de la desobediencia puedan parecer triunfantes, la palabra de Dios proclamada por sus siervos fieles permanece inmutable y eterna.
Espero que hayan disfrutado del video de hoy. No olviden dar like, dejar sus comentarios y para seguir viendo nuestro contenido, hagan clic en uno de los videos que aparece en su pantalla. Gracias por vernos, un abrazo y que Dios los bendiga. Imaginemos un mundo al borde del colapso. No estamos hablando de ciencia ficción o de una película de Hollywood. Lo que está a punto de revelarse podría cambiar para siempre su forma de ver el futuro. Estamos en tiempos de incertidumbre, ya no se puede negar. Las noticias sobre guerras, desastres naturales, crisis globales y un aumento sin precedentes de la violencia y la inmoralidad están copando los titulares. Pero, ¿y si te dijera que todo esto ya está predicho? Que hay un plan mucho más grande en juego, un plan antiguo, escrito en textos antiguos y que ahora está a punto de cumplirse. ¿Crees en las profecías? ¿Y si estas profecías no fueran solo leyendas o historias antiguas? ¿Y si lo que está por venir ya estuviera registrado, solo esperando que sucediera el momento adecuado? Existe un peligro inminente, algo que la mayoría de la gente desconoce, pero que, si se ignora, podría cambiar el destino de millones. Israel, el corazón de muchas de las mayores disputas y conflictos del mundo, está en riesgo. El país, envuelto en misterio y disputas geopolíticas, es más que una simple ubicación en el mapa. Es el epicentro de algo mucho más grande, algo profetizado hace miles de años. Algunas de las profecías más aterradoras y oscuras del libro del Apocalipsis se centran en Israel y las señales se están desarrollando ante nuestros ojos. Quizás aún no te hayas dado cuenta, pero todo lo que estamos viviendo hoy, las guerras, los conflictos, los cambios climáticos extremos, ya ha sido mencionado. Y lo más sorprendente es que estas profecías apuntan a un acontecimiento final y devastador que está a punto de suceder. Israel será el escenario de una batalla no solo física, sino también espiritual. Y esta batalla podría comenzar en cualquier momento. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué tantas naciones vuelven sus ojos a Israel? ¿Por qué es tan importante este pequeño país, rodeado de conflictos y tensiones? Hay algo más grande, algo oscuro y oculto, que está a punto de revelarse. El tiempo se acaba y la pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados? No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Las trompetas mencionadas en la Biblia ya han comenzado a sonar. ¿Qué vendrá después? ¿Estamos listos para enfrentar lo profetizado? Hoy entraremos en un mundo donde la historia y la profecía se encuentran, donde la Biblia revela secretos que pueden sacudir tu comprensión de la realidad. El destino de Israel y el de la humanidad puede estar más vinculados de lo que cree. Ahora demos el primer paso en este inquietante viaje, desentrañando los misterios que están a punto de revelarse. ¿Qué será de Israel? ¿Qué será de nosotros? Averigüemos juntos. Hay algo en las palabras antiguas que tiene un peso innegable, una especie de eco que se extiende a lo largo de los siglos y resuena en las mentes y los corazones. La profecía anunciada en textos antiguos no es diferente. No surgió a través de un sueño vago o un mensaje nebuloso, no. Lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, es específico, es detallado y lo más aterrador de todo, está por suceder. La Biblia, un libro leído por miles de millones de personas a lo largo de generaciones, trae en sus páginas no solo lecciones de vida, sino también advertencias sobre el fin de los tiempos. Y aquí es donde comenzamos a profundizar en la profecía sobre Israel, una profecía que para muchos siempre ha estado ahí, esperando el momento adecuado para revelarse plenamente. Ahora, más que nunca, todas las señales están presentes. La profecía habla de un tiempo en el que el mundo será sacudido por catástrofes sin precedentes. En el centro de todo, 4 ángeles caídos, encarcelados bajo el río Éufrates, esperan el momento en que serán liberados. Cuando esto suceda, el mundo conocerá una destrucción a una escala inimaginable. Serán los líderes de un ejército de 200 millones de caballeros, cuya misión será devastadora, eliminar a 1/3 de la humanidad. ¿Y quién estará en el epicentro de esta destrucción? Israel. Pero antes de que podamos entender el impacto de este evento, necesitamos entender algo crucial: el papel de Israel en esta narrativa. Este pequeño país, situado en el corazón de Oriente Medio, ha sido foco de numerosas disputas y conflictos a lo largo de los siglos, pero para la Biblia, Israel es más que simplemente un pedazo de tierra. Es el escenario central donde se librará la batalla entre el bien y el mal. Esta nación,
que ha visto nacer a profetas, reyes y al propio Mesías, está ahora en el centro de una profecía que define el destino de la humanidad. Y lo más alarmante, todo esto ya ha sido anunciado. Las Escrituras detallan que antes del juicio final, Israel enfrentará a sus enemigos más poderosos, no solo naciones físicas, sino fuerzas sobrenaturales que desafiarán la existencia misma del país. El tiempo de esta profecía ya no está lejano. Las señales que conducen a este evento se están desarrollando ante nuestros ojos, como piezas de un rompecabezas apocalíptico que encajan perfectamente en su lugar. Puedes sentirlo en el aire. El mundo, en plena agitación, está a punto de presenciar algo de lo que hasta ahora solo se había leído en profecías. E Israel será el punto focal de una batalla que resonará por toda la tierra. La pregunta no es si sucederá. La pregunta es, ¿estamos preparados para cuando suceda? Las señales están por todas partes y la liberación de los ángeles caídos es solo el comienzo. El río Éufrates, mencionado por primera vez en los textos bíblicos como uno de los 4 ríos que fluían desde el jardín del Edén, es un río antiguo, con historias que abarcan siglos, pero escondido bajo sus aguas se esconde un secreto aterrador, un secreto que ha estado sellado durante milenios. 4 ángeles caídos, aprisionados por Dios, esperan el momento exacto para ser liberados. Estos no son ángeles comunes y corrientes. Se trata de seres de inmenso poder, criaturas que eligieron rebelarse contra el Creador y que, por tanto, fueron condenadas a esperar, encadenadas en las oscuras profundidades. Pero ahora, con el secado gradual del río Éufrates, muchos teólogos y eruditos han comenzado a preguntarse, ¿podría ser esto una señal de que se acerca el fin? ¿Qué sucede cuando estos ángeles son liberados? La respuesta que encontramos en las Escrituras es sorprendentemente clara. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, describe cómo la liberación de estos 4 ángeles marcará el comienzo de uno de los acontecimientos más aterradores que el mundo haya visto jamás. Estos ángeles, que han sido preparados para un tiempo, día, mes y año concreto, tienen una misión clara: liderar un ejército de 200 millones. Y este ejército no es de naturaleza ordinaria. Hay una dualidad aterradora en lo que el apóstol Juan vio en su visión. Algunos creen que este ejército está compuesto por demonios, criaturas sobrenaturales traídas de las profundidades para devastar la tierra. Otros lo interpretan de otra manera, viendo este ejército como un reflejo de un avance tecnológico, una fuerza de guerra automatizada, compuesta de drones y robots, que será controlada por una inteligencia superior, tal vez incluso por el mismo anticristo. El misterio que rodea a estos ángeles es profundo. ¿Quiénes son? ¿Qué poderes esconden? ¿Y por qué Dios los mantuvo encarcelados durante tanto tiempo? Estas preguntas resuenan a lo largo de la historia y cada vez más estudiosos creen que estamos al borde de las respuestas. La liberación de los ángeles caídos marca el comienzo de una serie de acontecimientos apocalípticos, cada uno más devastador que el anterior. Pero aquí está el verdadero enigma. A medida que el río Éufrates se seca, estos ángeles podrían ser liberados en cualquier momento. Lo que parecía una leyenda lejana, algo de la antigüedad, está a punto de convertirse en realidad. Israel está en el camino de una tormenta de destrucción que estaba predestinada. El tiempo corre, y la liberación de estos ángeles será la primera pieza de dominó que cae, lo que conducirá a una secuencia de catástrofes global. Mientras el mundo observa, distraído por los problemas cotidianos, una antigua fuerza se prepara para ser desatada. El Éufrates se seca, las corrientes se debilitan, y los ángeles esperan su momento. Mientras el mundo se centra en las crisis globales, cambio climático, pandemias y conflictos económicos, una región en particular sigue palpitando como el verdadero corazón de los acontecimientos globales: Oriente Medio. Más concretamente, Israel, un país pequeño en tamaño, pero gigantesco en relevancia espiritual y geopolítica, en los últimos años
Las tensiones en esta región han aumentado de manera alarmante. Los conflictos históricos entre Israel y sus vecinos han sido combustible para innumerables guerras, pero ahora está sucediendo algo diferente. Lo que estamos viendo no es solo una escalada de violencia ordinaria, parece que nos acercamos a algo mucho más grande, algo profetizado. Detrás de toda esta inestabilidad se están formando alianzas y se están posicionando enemigos ocultos. Los grupos extremistas se preparan para la confrontación, mientras las naciones poderosas mueven sus piezas en el tablero geopolítico. Israel, rodeado de enemigos por todos lados, parece estar al borde de una catástrofe que podría desencadenar un conflicto de proporciones apocalípticas. Puedes sentir el miedo flotando en el aire. Los habitantes de Israel viven en constante alerta, preparados para lo peor, pero lo que muchos no se dan cuenta es que este estado de tensión no es solo el resultado de años de disputas territoriales e ideológicas. Hay una fuerza mucho mayor en juego. Las Escrituras ya habían predicho que en los últimos días Israel sería foco de conflictos no solo políticos, sino espirituales. Este pequeño país se convertiría en el epicentro de una batalla entre el bien y el mal, y lo que está sucediendo ahora bien podría ser el preludio de ese acontecimiento. La profecía bíblica advierte que cuando llegue el momento, todas las naciones se levantarán contra Israel. Y de hecho, vemos que se forman alianzas entre países que, hasta hace poco, eran enemigos declarados. El acercamiento entre potencias militares como Rusia e Irán, el crecimiento de la influencia de China en Medio Oriente y la participación indirecta de países occidentales indican que la red de intrigas y conflictos se está estrechando. Cada movimiento geopolítico es una pieza más del rompecabezas profético. Aunque Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, la sensación de aislamiento es palpable. La tensión aumenta cada día. La pregunta que surge es, ¿cuándo y cómo se romperá esta cuerda? Y cuando eso suceda, las consecuencias no serán solo locales, sino globales. Lo que estamos presenciando ahora puede ser el preludio de la mayor batalla de la historia de la humanidad. Una batalla que se librará tanto en el mundo físico como en el espiritual. Los antiguos profetas siempre advirtieron que los últimos días traerían un tiempo de gran sufrimiento y destrucción para Israel. Y ahora estamos a punto de ver esta profecía desarrollarse ante nuestros ojos. Israel está rodeado y el peligro crece cada día. El reloj sigue corriendo. Entre todas las profecías bíblicas, la más aterradora e incomprensible es quizás la de la manifestación del anticristo. Las Escrituras lo describen como un líder mundial carismático, pero profundamente malvado, que se levantará para gobernar las naciones con una falsa promesa de paz. Engaña, manipula y aporta una sensación de esperanza temporal antes de revelar su verdadero rostro, un rostro que traerá destrucción y caos al mundo, especialmente a Israel. Hoy miramos a nuestro alrededor y vemos líderes ascendiendo al poder en todo el mundo, prometiendo resolver los mayores problemas de la humanidad: el hambre, la pobreza y las guerras interminables. Algunos líderes incluso parecen tener una solución a la crisis de paz en Oriente Medio. Pero, según las profecías bíblicas, el anticristo será diferente. No surgirá como un dictador cualquiera, sino como un salvador. Sus promesas de unificación de naciones y paz duradera ganarán los corazones de millones, tal vez incluso miles de millones, de personas en todo el mundo. ¿Conseguirá finalmente un alto el fuego entre Israel y sus enemigos? ¿Será responsable de negociar un acuerdo de paz que, por un breve periodo, parezca funcionar? Aquí es donde acecha el verdadero peligro. Mientras el mundo celebra esta supuesta paz, el anticristo en realidad estará preparando el terreno para su verdadera misión, el colapso global. En medio de esta engañosa tregua, establecerá un gobierno mundial, centralizando el poder en sus manos, y entonces mostrará su verdadera naturaleza. Israel, que inicialmente creerá que esta paz fue un regalo, pronto se dará cuenta de que ha caído en una trampa mortal. El anticristo se volverá contra ellos y el país será el principal objetivo de su furia. Bajo tu mando se formarán ejércitos dispuestos a destruir la nación, que siempre ha sido símbolo del pueblo elegido de Dios, y aquí es donde entra en juego el ejército de 200 millones de soldados, una fuerza tan gigantesca
que resulta casi inimaginable. El ascenso del anticristo estará acompañado de señales y prodigios que confundirán incluso a los más sabios. Falsos milagros, curas para enfermedades y una unificación política nunca antes vista consolidarán su poder. La mayoría de las personas quedarán encantadas con él, sin darse cuenta del abismo espiritual en el que están a punto de caer. Las Escrituras nos advierten que él se presentará como un ángel de luz, pero será portador de tinieblas. Aquellos que conocen las Escrituras entenderán lo que está sucediendo, pero para muchos será demasiado tarde. El anticristo, una figura que ha estado presente en todas las profecías de destrucción, finalmente tendrá su escenario preparado, e Israel será el blanco central de su ira. La tierra se verá envuelta por un período de oscuridad y engaño, y lo que parecía ser el comienzo de una nueva era de paz se convertirá rápidamente en el presagio de la mayor guerra jamás vista. Mientras el mundo está hipnotizado por las promesas del anticristo, detrás de escena se está preparando silenciosamente algo de proporciones gigantescas. Un ejército de 200 millones de soldados está en formación, esperando el momento adecuado para ser liberado. Pero ¿qué hace que este ejército sea tan aterrador? No es solo su tamaño inimaginable, sino la naturaleza de sus componentes, lo que provoca escalofríos en las almas más sensibles. La profecía del Apocalipsis describe un inmenso ejército, formado por caballeros cuyas armaduras y armas parecen sacadas de una pesadilla. La cifra de 200 millones es suficiente para abrumar la mente de cualquier estratega militar moderno que intente comprender cómo se reuniría una fuerza así. Pero aunque muchos interpretan esto literalmente, teólogos y eruditos sugieren que esta descripción puede ser algo más que una mera fuerza militar humana. En los tiempos modernos, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, esta profecía adquiere una nueva perspectiva. El ejército de 200 millones puede que no esté formado por soldados humanos comunes y corrientes, sino una fuerza híbrida, una combinación de humanos y máquinas. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve terriblemente real. Hoy vemos avances en inteligencia artificial, drones militares y robots de combate, capaces de llevar a cabo operaciones que requerirían miles de soldados. Estos robots pueden programarse para seguir órdenes sin cuestionar y destruir sin remordimientos. Imagine un ejército de máquinas, drones y autómatas, coordinados por una mente centralizada, destruyendo todo lo que está a la vista. Sería como enfrentarse a un ejército inmortal, una fuerza imparable que no siente dolor, miedo ni arrepentimiento. Muchas naciones alrededor del mundo ya están desarrollando estas tecnologías. Los informes sobre pruebas de drones en el campo de batalla, como los utilizados en la guerra entre Rusia y Ucrania, no hacen más que reforzar la idea de que esta profecía puede estar muy cerca de cumplirse. Con tecnología 5G y conectividad global, un ejército de esta magnitud podría controlarse de forma remota, cruzando fronteras con precisión letal. El mundo ha presenciado, sin darse cuenta, la creación de lo que podría ser el ejército profetizado en el Apocalipsis. Mientras la humanidad se distrae con promesas de paz y progreso, esta fuerza se construye en las sombras, y cuando llegue el momento, se lanzará contra la tierra y su misión será clara: destruir a 1/3 de la humanidad. El terror que esto representa no está solo en su cantidad, sino en su naturaleza despiadada. Estamos hablando de un ejército que no puede ser detenido por medios convencionales, que no siente dolor ni fatiga y cuya única función es cumplir un propósito destructivo. Israel, al ser el foco principal de esta ira, se enfrentará a este ejército en primera persona. La cuestión no es si se formará el ejército, sino cuándo será liberado. Y cuando eso suceda, el mundo verá un nivel de devastación nunca antes visto. La profecía es clara: esta fuerza ya está preparada, solo esperando la orden de marchar sobre la tierra. Las señales están por todas partes. Para aquellos que tienen ojos para ver, desde las guerras incesantes hasta los desastres naturales que sacuden el planeta, el mundo parece encaminarse hacia un punto de ruptura. Cada catástrofe que presenciamos, cada conflicto global, es un paso más hacia el resultado profetizado en las Escrituras. La gente siente, en lo más profundo de su alma,
que algo anda mal, pero pocos saben cuán profundo es el abismo que se avecina. Las Escrituras siempre han hablado de señales que precederían al fin de los tiempos. Entre ellos, la multiplicación de las guerras, el surgimiento de falsas promesas de paz, terremotos en lugares insólitos y la proliferación de plagas y pandemias. La sensación de que el planeta está gritando es innegable, y los acontecimientos de destrucción se están acelerando de una manera que la humanidad nunca antes había presenciado. Es como si el mundo mismo estuviera respondiendo al llamado de la profecía, preparando el terreno para lo inevitable. Israel, una vez más, está en el centro de estos acontecimientos. Las crecientes tensiones con sus vecinos, la amenaza de una guerra inminente y numerosos ataques al país son solo una parte de lo que está por venir. Pero no es solo en Medio Oriente, donde las señales son visibles. En todas partes del mundo somos testigos de acontecimientos que coinciden perfectamente con las descripciones del fin de los tiempos en el Apocalipsis. El colapso moral de la sociedad, la corrupción, el aumento de la violencia y el rechazo de cualquier forma de espiritualidad son síntomas de una sociedad que está a punto de enfrentar un juicio. Además, el fenómeno natural del inicio de la sequía del río Éufrates ha planteado muchas preguntas entre eruditos y creyentes. Este hecho aislado puede parecer trivial, pero para quienes estudian la Biblia es una señal directa de la inminente liberación de los 4 ángeles caídos, quienes comenzarán una secuencia devastadora de eventos. A medida que las aguas retroceden, se acerca el momento de su liberación y con él el principio del fin para 1/3 de la humanidad. Los antiguos profetas predijeron que el mal se multiplicaría en los últimos días, que la tierra sería azotada por desastres sin precedentes y que, a pesar de todo, muchos seguirían ignorando las señales. Y hoy experimentamos exactamente eso. La humanidad parece ciega a lo que está sucediendo, aunque la evidencia la rodea por todas partes. Guerras interminables, hambrunas, pandemias y una creciente inmoralidad son solo los primeros signos. Lo peor está por llegar. Quienes prestan atención a estas señales saben que es solo cuestión de tiempo que se desate la siguiente fase profética. Una vez que eso suceda, no habrá vuelta atrás. La tierra quedará envuelta en un caos que estaba predestinado, y lo que vemos ahora son solo las sombras de algo mucho mayor que está a punto de revelarse. Las señales están aquí, y el fin se acerca rápidamente. Lo que antes parecía lejano ahora está a nuestras puertas. El Éufrates, uno de los ríos más antiguos e importantes del mundo, siempre ha sido una fuente vital de vida para las civilizaciones que lo rodean. Sus aguas alguna vez alimentaron a reinos antiguos y sirvieron como una vena pulsante que sostuvo a Mesopotamia, la cuna de la humanidad. Sin embargo, lo que alguna vez fue un símbolo de vida y prosperidad, ahora se está secando lentamente. Y este fenómeno no es solo una señal de cambio climático o impactos ambientales. Para quienes conocen las Escrituras, el secado del Éufrates es un claro presagio de que algo mucho más profundo está en movimiento, una señal de que las profecías bíblicas se acercan a su clímax. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, menciona específicamente que el río Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes de Oriente. Este pasaje siempre ha sido un enigma para teólogos y eruditos, pero ahora, con el río retrocediendo cada vez más, el significado detrás de esta profecía se está volviendo alarmantemente claro. El río, que alguna vez fue símbolo de estabilidad y fuerza, está desapareciendo, dejando un vacío que, según la Biblia, será llenado no solo con desolación física, sino también espiritual. Imágenes recientes de zonas secas a lo largo del Éufrates han alarmado tanto a científicos como a creyentes. Las aguas que antes fluían con fuerza están retrocediendo, dejando al descubierto lechos que no han visto la luz desde hace miles de años, y con este secado, la liberación de los 4 ángeles caídos, aquellos que, según la profecía, están encadenados bajo el Éufrates, se convierte en una posibilidad cada vez más real. Estos ángeles no son figuras benignas, son seres condenados que esperan el momento exacto para liberarse y desatar un caos sin precedentes en la tierra. El hecho de que el Éufrates se esté secando ahora, en nuestra era, no puede ignorarse como una coincidencia. Hay una convergencia de señales proféticas que ocurren al mismo tiempo. Guerras, pandemias,
desastres naturales y ahora el secado de este río histórico. Cada gota que desaparece de sus aguas nos acerca a un evento cataclísmico, algo que el mundo nunca antes había visto. Mientras el río se seca, muchos se preguntan, ¿por qué ahora? ¿Qué significa esto realmente para el destino de la humanidad? El silencio de las aguas que se alejan resuena como un grito lejano, un recordatorio de que las profecías no son solo historias antiguas, sino advertencias vivas y palpitantes que están a punto de cumplirse. La pregunta ya no es si los 4 ángeles caídos serán liberados, sino cuándo. Y cuando lo sean, el mundo se enfrentará a una fuerza de destrucción que desafiará toda comprensión humana. El río Éufrates, en su seco silencio, guarda un terrible secreto, y ese secreto está a punto de ser revelado. El inquietante silencio que acompaña al secado del río Éufrates es solo el preludio de algo mucho más aterrador. Bajo tierra, escondidos durante milenios, aguardan 4 ángeles caídos, atrapados allí desde tiempos inmemoriales. La profecía dice que estaban encadenados bajo el gran río, esperando una hora, día, mes y año específico para ser liberados, y ahora, mientras las aguas retroceden, muchos se preguntan si ese momento finalmente llegará. Estos ángeles caídos no son como los que habitan la imaginación popular, no son figuras angelicales benévolas que simplemente se perdieron. Se trata de seres poderosos, desterrados por su rebelión contra el Creador, encarcelados para evitar que su destrucción se extienda por la tierra. Ahora, con las corrientes debilitándose y el río retrocediendo, el momento de su liberación parece cada vez más cercano, y su misión, según el libro del Apocalipsis, es una de las más aterradoras jamás descritas: matar a 1/3 de la humanidad. Lo que es aún más aterrador es que este lanzamiento ya tiene fecha fijada, está registrado, preparado, esperando la orden final de Dios. Cuando los 4 ángeles sean liberados, no habrá escapatoria. Liderarán un ejército de 200 millones de caballeros y juntos desatarán una destrucción a una escala que desafía cualquier noción humana de catástrofe. Pero ¿quiénes son estos ángeles? Sus identidades siguen siendo un misterio, pero su poder es incuestionable. Algunos estudiosos creen que estos seres podrían ser los líderes de las fuerzas demoníacas, responsables de devastar la tierra en los últimos días. Otros ven en ellos una conexión directa con las antiguas civilizaciones que surgieron alrededor del Éufrates, como Babilonia, un imperio que, según la Biblia, representaba la personificación del mal y la rebelión contra Dios. Cuando los ángeles sean liberados, la tierra temblará. Las escrituras sugieren que la destrucción causada por su liberación será física y espiritual. Habrá devastación directa, guerras, desastres naturales, pestes, pero también habrá un desmoronamiento espiritual, donde el miedo, el caos y la oscuridad cubrirán el mundo. Israel, una vez más, será el epicentro de esta tragedia. El país que siempre ha sido el corazón de las profecías bíblicas será el principal objetivo de la furia de estos ángeles. Los ángeles caídos no solo traen destrucción física, tu misión es mucho más profunda. Traerán juicio sobre la humanidad, un juicio final sobre aquellos que han rechazado el camino de la salvación. Al ser liberados, no perdonarán a nadie que se haya opuesto al plan divino. El secado del Éufrates es solo el comienzo de una pesadilla que, cuando se desate por completo, hundirá al mundo en un nivel de horror nunca antes visto. Mientras el mundo sigue su curso, distraído por las trivialidades cotidianas, hay una fuerza inconmensurable esperando ser desatada, y cuando estos ángeles se liberen, la historia de la humanidad cambiará para siempre. El tiempo se acaba. El día en que los 4 ángeles caídos sean liberados no será un día cualquiera, será un día de juicio, el momento en que se abrirán las puertas de la destrucción y la humanidad enfrentará las consecuencias de milenios de rechazo del camino de Dios. Las escrituras son claras. El objetivo de estos ángeles es liderar un ejército devastador, un ejército que traerá plagas de fuego, humo y azufre, que culminarán con la muerte de 1/3 de la humanidad. Cuando hablamos de juicio, muchos piensan en castigos abstractos, en un juicio lejano y simbólico,
Pero lo que viene es absolutamente real. La profecía describe un escenario en el que el caos desciende implacablemente sobre la tierra, y nadie podrá esconderse del alcance de esta destrucción. Las 3 plagas antes mencionadas, fuego, humo y azufre, son más que elementos de terror, son manifestaciones físicas del juicio divino, enviadas para purgar al mundo de aquellos que se resisten a la salvación. El fuego, que saldrá de la boca de los caballeros, liderados por los ángeles caídos, simboliza la destrucción total, quemando todo a su paso. No es solo una llama física, sino una representación del castigo eterno. El humo que oscurecerá los cielos no solo traerá confusión, sino también olvido, porque los que perezcan bajo esta plaga caerán en el olvido eterno sin esperanza alguna de redención. Y finalmente, el azufre, elemento conocido por su asociación con el infierno, será la marca final del castigo, indicando que la destrucción será permanente e irreversible. Este es el juicio que enfrentará la humanidad, y por más terrible que sea, las Escrituras advierten que muchos no se arrepentirán. Incluso ante tal destrucción, la gente seguirá adorando ídolos, entregada a sus prácticas de brujería, inmoralidad y asesinato. El corazón endurecido de la humanidad será el mayor símbolo de su caída, e incluso cuando se enfrenten al juicio, muchos seguirán eligiendo seguir el camino de la oscuridad. Mientras la tierra arde y el humo cubre los cielos, la escena será de puro horror. 1/3 de la humanidad será destruida. Piénselo por un momento. Millones, tal vez miles de millones de personas, sucumbirán al juicio de los ángeles caídos. No habrá fronteras que los protejan, no habrá refugios seguros. El juicio será imparcial e implacable, y alcanzará a todos aquellos que rechazaron el llamado divino. Y para los que sobrevivan a este primer impacto, serán testigos de algo aún más aterrador. La continuación del juicio, el dolor, el sufrimiento y la destrucción no pondrán fin a estas plagas. El mundo seguirá desmoronándose, y las naciones que alguna vez se consideraron poderosas quedarán reducidas a cenizas ante la ira divina. El tiempo del arrepentimiento está llegando a su fin, y lo que sigue será el cumplimiento de todo lo profetizado. Si hay un punto central en todas las profecías apocalípticas, ese es Israel. A lo largo de la historia, esta pequeña nación ha sido escenario de grandes acontecimientos espirituales y geopolíticos, y en los últimos días no será diferente. Cuando los 4 ángeles caídos sean liberados y el ejército de 200 millones comience su marcha, Israel estará en el centro del objetivo. El asedio de Israel será implacable, y las naciones del mundo, a menudo hostiles al país, finalmente se levantarán al unísono contra él. El libro de Apocalipsis habla de una gran coalición de naciones que se unirán para atacar a Israel. No serán solo naciones vecinas, sino una alianza global, orquestada y dirigida por el mismo Anticristo. Las naciones que durante años mantuvieron una fachada de neutralidad o incluso de apoyo a Israel, finalmente mostrarán sus verdaderas intenciones. El asedio será completo, e Israel quedará completamente aislado. Imagínese por un momento las fuerzas militares más poderosas del mundo reunidas en una campaña final contra Israel. Las ciudades estarán bajo constante ataque. Las líneas de defensa, que alguna vez fueron las más sofisticadas del mundo, quedarán abrumadas y al borde del colapso. El terror se apoderará de la población y las calles estarán llenas de civiles que intentarán escapar de un destino que parece inevitable. Pero el asedio a Israel no será solo una guerra física, será una guerra espiritual. El Anticristo, guiado por fuerzas sobrenaturales, utilizará este asedio como una forma de profanar todo lo que representa Israel. El objetivo final será destruir al pueblo que, desde el principio de los tiempos, fue elegido por Dios para ser portador de su mensaje. La batalla será brutal y muchos se preguntarán si hay alguna esperanza de supervivencia para esta nación. Sin embargo, es precisamente en este punto de desesperación que las Escrituras nos muestran algo extraordinario. El plan divino aún no ha terminado. Aunque las fuerzas del mal parecen estar ganando, la historia nos enseña que Israel siempre ha contado con el apoyo de una fuerza mayor. E incluso cuando todo parece perdido, hay una promesa que no se puede romper. El asedio a Israel será terrible, pero también será el preludio de una intervención divina que cambiará el curso de la historia humana.
La coalición de naciones, encabezada por el anticristo, cree que su victoria está asegurada, pero no comprenden el poder que está a punto de manifestarse, e Israel, rodeado, aislado y atacado por todos lados, será el escenario de una revelación que hará temblar al mundo entero. El asedio es solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Una batalla que definirá el destino de la humanidad. El escenario está preparado y las piezas se mueven. A medida que el asedio a Israel se intensifica y el mundo es asolado por guerras y desastres naturales, un sentimiento de desesperación comienza a apoderarse de los corazones de la humanidad. La mayoría de las personas todavía están ciegamente atrapadas en sus rutinas, pero aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, saben que algo mucho más grande está sucediendo. Es en este contexto oscuro donde llega el último llamado a la humanidad, una última oportunidad para arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Los profetas, los líderes espirituales y aquellos que entienden las Escrituras comienzan a alzar la voz, suplicando al mundo que vea la verdad ante sus ojos. En Israel, un líder espiritual de gran renombre toma la iniciativa de hacer un llamamiento público mundial. Sus palabras resuenan en las redes sociales, en los informativos de televisión y en las calles de las principales ciudades. Habla con una urgencia y convicción que conmueve el alma de todos los que lo escuchan. ¡Arrepiéntanse!, grita. El tiempo apremia. Las señales se están cumpliendo ante nosotros. La profecía que muchos consideraban mitología está sucediendo en tiempo real. Las trompetas han sonado y el juicio ya está en marcha, pero hay esperanza. Todavía hay tiempo para acudir a Dios y pedir perdón. Todavía existe la posibilidad de alejarnos del camino de la destrucción. El llamado es claro y directo. Aquellos que todavía están atrapados en el materialismo, la idolatría y el egoísmo deben volverse a Dios inmediatamente. El líder espiritual recuerda a todos que Dios es misericordioso, pero que el tiempo para la misericordia se está acabando. Ya no se puede negar que el mundo está al borde de una catástrofe apocalíptica y cualquiera que continúe resistiéndose al llamado de la fe enfrentará un destino terrible. Sin embargo, incluso ante este llamamiento desesperado, muchos se resisten. La humanidad, en su arrogancia, sigue confiando en sus propias fortalezas, sus tecnologías y su liderazgo político. El anticristo, con su retórica de falsa paz y poder, todavía engaña a muchos haciéndoles creer que lo que está sucediendo es simplemente otra fase difícil de la historia. Se niegan a ver lo que realmente está ante ellos, el fin de los tiempos. Pero para aquellos que escuchan el llamado y se arrepienten, hay una chispa de esperanza. Se vuelven a Dios con un corazón contrito, buscando refugio en la fe. El mundo se está desmoronando, pero estos pocos encuentran paz en medio del caos, sabiendo que no importa lo que venga después, sus almas están a salvo. La humanidad, sin embargo, sigue dividida entre quienes responden al llamado y quienes ignoran el llamado último. La apelación a la humanidad es una de las últimas oportunidades de redención, pero muchos eligen el camino de la ceguera, confiando en las mentiras del anticristo y en la promesa ilusoria de un regreso a la normalidad. El tiempo se acaba y hay que tomar una decisión: seguir el camino de la luz o dejarse tragar por la oscuridad que se acerca. En el horizonte ya se oye el sonido ensordecedor de los tambores de guerra. El asedio de Israel llega a un punto crítico y el anticristo, ahora con todo su ejército, está listo para asestar el golpe final. El mundo entero observa, paralizado, cómo las fuerzas del mal se preparan para destruir la nación que siempre ha sido el símbolo de la alianza divina. El momento de mayor tensión está a punto de comenzar. La batalla final que determinará el destino de Israel y, por extensión, de toda la humanidad. Esta no es solo una batalla militar. Aunque hay tanques, drones, helicópteros y ejércitos marchando hacia la guerra, el conflicto que está a punto de ocurrir va mucho más allá de lo físico. Hay algo invisible y poderoso operando detrás de escena. Las fuerzas espirituales se alinean en ambos lados, preparándose para una confrontación que resonará en toda la creación. Los cielos se oscurecen y la sensación de que el tiempo está a punto de detenerse se apodera de los corazones de quienes aún tienen esperanza. El ejército de 200 millones,
liderado por los 4 ángeles caídos, comienza a marchar hacia Israel. Las naciones que alguna vez apoyaron al país se están alejando, ya sea por miedo o porque están enredadas en la manipulación del anticristo. Israel, rodeado de enemigos y aislado en el campo político, se encuentra en una posición de defensa aparentemente imposible. Las fuerzas militares del país, conocidas por su fuerza y resistencia, ahora parecen impotentes ante el enemigo masivo y sobrenatural que se acerca. Pero es en este momento de total desesperación cuando sucede algo increíble. Así como en las páginas de la Biblia, cuando todo parece perdido, la intervención divina comienza a manifestarse. Los cielos, que alguna vez estuvieron cubiertos de oscuridad, ahora comienzan a iluminarse con una luz celestial. El miedo se extiende entre las fuerzas del anticristo porque saben que se enfrentan a algo más que humanos. El escenario está preparado para una revelación monumental. Quienes luchan por Israel sienten la presencia de una fuerza mayor de su lado. Aunque son superados en número y rodeados de enemigos, la fe y la promesa divina se convierten en su arma más poderosa. Y a medida que la batalla continúa, queda claro que no se trata solo de una lucha por la supervivencia de un país, sino de una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. La batalla final comienza con una furia indescriptible. Las tropas del anticristo, llenas de confianza, avanzan, pero pronto se dan cuenta de que están luchando contra algo que desafía todas sus expectativas. El enfrentamiento es colosal, con oleadas de destrucción recorriendo el campo de batalla, pero detrás del caos hay una calma divina que envuelve a quienes permanecen fieles a la promesa de Dios. El final está cerca y la victoria final aún está por decidirse. El destino de Israel y del mundo está en juego, y lo que suceda después determinará el curso de la historia para siempre. En medio del caos y la devastación que se ha apoderado del campo de batalla, sucede algo realmente inusual. Con el mundo sumido en la oscuridad y la batalla en Israel llegando a un punto crítico, los cielos comienzan a abrirse en formas nunca antes vistas. No es una apertura física, sino más bien una manifestación sobrenatural que desafía la explicación humana. Quienes están en el campo de batalla, tanto enemigos como defensores, sienten un cambio en el aire, una energía invisible que atraviesa sus almas provocando miedo y asombro. Las densas nubes que cubrían el cielo comienzan a disiparse, revelando una luz que nadie había visto antes. No es el brillo del sol, sino una luz celestial pura y brillante, que parece provenir de una dimensión completamente diferente a la que conocemos. El aire se vuelve denso, y los sonidos de la batalla comienzan a desvanecerse, como si el tiempo mismo se estuviera desacelerando. Todos miran hacia arriba, en una mezcla de terror y fascinación. La vista es a la vez hermosa y aterradora, como si el propio Creador estuviera a punto de intervenir directamente en los asuntos de la humanidad. La Biblia habla de este momento. Es el momento en el que Dios finalmente decide intervenir directamente en la batalla, trayendo consigo el juicio final. Se puede escuchar el sonido de las trompetas que resuena en los cielos, pero no son trompetas humanas, son sonidos poderosos, casi indescriptibles, que hacen temblar de reverencia las almas. Es el presagio de algo inmenso, algo que cambiará para siempre el curso de la historia. El ejército del anticristo, que una vez marchó con confianza hacia la victoria, ahora comienza a flaquear. Muchos de los soldados, incluidas las máquinas de guerra, comienzan a fallar, como si una fuerza invisible estuviera drenando su energía. Aquellos que seguían ciegamente al anticristo sienten que un miedo profundo se instala en sus corazones. Se dan cuenta de que están ante algo que trasciende cualquier poder terrenal. Para quienes están del lado de Israel, hay un momento de alivio. Saben que esta luz, esta apertura en el cielo, es un signo divino, una prueba de que Dios no ha abandonado a su pueblo. A pesar de la destrucción inminente, un sentimiento de paz comienza a extenderse entre los defensores de Israel, ya que saben que están a punto de presenciar la mayor revelación de todos los tiempos. Los cielos se están abriendo para revelar la verdad suprema. La intervención divina en la hora más oscura de la humanidad es una señal clara de que el poder de Dios está por encima de todo otro poder y que está a punto de juzgar al mundo por sus acciones.
Lo que sucederá a continuación será algo que ninguna mente humana podrá comprender plenamente, pero todos sienten que el final está cerca. Y entonces, cuando los cielos finalmente se abren, la visión que durante tanto tiempo fue profetizada comienza a hacerse realidad. El regreso de Cristo no es una metáfora, no es una alegoría, es una realidad física, espiritual y cósmica que sacude los cimientos del mundo. La luz que surgió de los cielos se intensifica y en medio de esta luz aparece la figura gloriosa de Cristo, viniendo con poder y majestad. Para muchos, este es el momento que define todo lo que alguna vez se ha leído y predicado sobre la salvación y el fin de los tiempos. La figura de Cristo es indescriptible. Su presencia trasciende cualquier concepto de poder terrenal. Viene montado en un caballo blanco, tal como lo profetizó el libro del Apocalipsis. Sus ojos son como llamas de fuego, y en su cabeza hay muchas diademas que representan su reinado sobre todas las naciones. Lleva consigo una espada afilada, un arma de justicia y rectitud, y en su mano hay un cetro que simboliza su poder sobre toda la creación. Él no viene como el cordero del sacrificio, sino como el león de Judá, listo para juzgar al mundo. El campo de batalla, que alguna vez fue un lugar de caos y destrucción, ahora está completamente en silencio. Todas las miradas se vuelven hacia Cristo, y su regreso provoca diferentes reacciones entre los presentes. Aquellos que lo han seguido durante toda su vida caen de rodillas, llorando de alegría y reverencia, sabiendo que su salvación está asegurada. Siempre supieron que este momento llegaría y ahora están ante su Salvador, viendo finalmente con sus propios ojos el cumplimiento de las profecías. Por otro lado, el ejército del anticristo está presa de un miedo paralizante. El propio anticristo, que alguna vez pareció invencible, ahora retrocede aterrorizado al darse cuenta de que el fin de su reinado está cerca. Intentó engañar a las naciones, intentó posicionarse como el redentor de la humanidad, pero ahora está ante el verdadero Rey de Reyes. Su derrota es inminente y sabe que no hay escapatoria. El ejército que lo siguió, formado por millones de soldados y máquinas, comienza a desmoronarse, pues saben que están luchando contra un poder al que no pueden derrotar. Cristo, con voz que resuena como un trueno, proclama su juicio sobre el mundo. Su voz resuena en los cielos, anunciando el juicio prometido desde el principio de los tiempos. Las naciones que se levantaron contra Israel, que siguieron al anticristo, ahora enfrentarán la ira de Dios Todopoderoso. Pero para aquellos que han permanecido fieles, este es el momento de su redención, el momento en que serán acogidos en el reino eterno. El regreso de Cristo no es solo el fin de una era, es el comienzo de un nuevo reino, un reino donde la justicia prevalecerá para siempre. El mundo observa con asombro cómo el Rey de Reyes desciende a la tierra, trayendo consigo la paz prometida. En el momento en que Cristo regresa en gloria, la batalla que alguna vez pareció interminable encuentra su punto de inflexión definitivo. La presencia de Jesús en el campo de batalla no es solo un símbolo de esperanza para quienes creen, sino una fuerza imparable que cambia por completo el curso de los acontecimientos. La guerra, que alguna vez pareció destinada a la derrota de Israel, ahora se convierte en una victoria incomparable, una victoria divina. El ejército del anticristo, con sus 200 millones de soldados, que antes marchaban con arrogancia y confianza, comienza a desmoronarse ante el poder de Cristo. Aquellos que alguna vez parecieron invencibles, ahora caen en el pánico y el desorden. Las fuerzas demoníacas y seres sobrenaturales que acompañaron a los 4 ángeles caídos están completamente dominados por la presencia divina. Los jinetes que trajeron las plagas de fuego, humo y azufre son destruidos por la justicia de Dios, y la tierra comienza a liberarse del yugo que el mal le impuso. Cristo, en su autoridad suprema, levanta la espada de la justicia y con una palabra se destruye el poder del anticristo. El mismo anticristo, que se proclamó gobernante de las naciones y redentor de la humanidad, se enfrenta a quien verdaderamente gobierna sobre todo, es arrojado a la condenación eterna, y sus mentiras, promesas de paz falsa y poder maligno, quedan expuestas ante el mundo entero. Todos presencian su caída, y el miedo que sembró es reemplazado por la verdad de Dios. Son juzgadas las naciones que se unieron contra Israel, que persiguieron al pueblo elegido y oprimieron a los fieles.
La tierra, devastada por la guerra, comienza a sentir los primeros signos de renovación. Los cielos, antes cubiertos de humo y oscuridad, comienzan a abrirse por completo, dejando que la luz divina penetre en el mundo. Las aguas se purifican, los vientos cambian, y la creación parece responder al triunfo de su Creador. Para quienes han permanecido fieles, es el tiempo de alivio y exaltación. Sabían que la batalla final sería difícil, pero nunca dudaron que la victoria sería del Señor. Las lágrimas de dolor y sufrimiento que se derramaron durante tiempos de persecución, ahora se convierten en lágrimas de alegría. Saben que el reino de Dios finalmente será establecido y que todo mal ha sido derrotado. La victoria divina no es solo una victoria sobre las fuerzas del mal, es la restauración de todo lo que estaba corrupto. La tierra, la humanidad y el tiempo mismo son renovados por el poder de Dios. No habrá más dolor, no habrá más plagas y no habrá más guerra. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra comienza a hacerse realidad. Cristo, el Rey de Reyes, reina en justicia y su victoria es eterna. En los días posteriores a la gran victoria divina, el mundo tal como lo conocemos comienza a transformarse. La tierra que había sido asolada por guerras, plagas y destrucción, ahora experimenta un nuevo comienzo. Sin embargo, para quienes sobrevivieron, el peso de lo que acaban de presenciar es aplastante. Fueron testigos del cumplimiento de las profecías bíblicas, vieron el regreso de Cristo y experimentaron de primera mano la intervención divina en una escala nunca antes imaginada. Ahora solo queda una pregunta: ¿cómo vivirán a partir de ahora? Las Escrituras siempre han hablado de la elección que cada ser humano debe hacer. A lo largo de todo el drama apocalíptico, esta elección fue clara: seguir el camino de la fe y la redención, o perderse en las mentiras y engaños del mundo. El regreso de Cristo y la victoria final sobre el mal fueron la prueba definitiva de que esta elección ya no puede ser ignorada. El mensaje es claro: el momento de tomar una decisión es ahora, antes de que sea demasiado tarde. Aquellos que sobreviven al juicio tienen una rara oportunidad: reconstruir sus vidas basándose en la verdad divina de la que fueron testigos. La presencia de Cristo entre ellos es un recordatorio constante de que la fe y la fidelidad son recompensadas y que el amor de Dios es más poderoso que cualquier fuerza destructiva. Pero incluso ahora, incluso después de ver el triunfo del bien, todavía hay quienes dudan. Todavía hay corazones endurecidos que se resisten a entregarse al poder de Dios. En este momento se hace el llamamiento final a la humanidad. Es un llamado a todos, sin excepción, a acudir a Dios, aceptar la salvación que fue ofrecida a través de Cristo y ser parte del nuevo reino que se está estableciendo. No hay más excusas, no más dudas. La elección está ante todos y el llamado a la acción es urgente. La historia ha llegado a su clímax y ahora el destino eterno de cada alma está en sus propias manos. Para los fieles, la victoria de Cristo trae paz y seguridad. Saben que el reino de Dios es justo y eterno y que están en el camino hacia una vida nueva, libre de dolor, sufrimiento y muerte. Pero para aquellos que todavía se resisten, la perspectiva es aterradora. Han visto lo que les pasó a los que rechazaron la verdad y saben que el tiempo de la rebelión está llegando a su fin. Este es el momento de actuar. El mundo se ha transformado y la humanidad nunca volverá a ser la misma. Lo que queda ahora es ser parte de esta nueva era, de esta nueva creación que está naciendo de las cenizas de la destrucción. El llamado es claro: elige el camino de la vida eterna, elige seguir a Cristo, elige la verdad que ha sido revelada en toda su gloria y poder. El final fue solo el comienzo, y lo que está por venir es algo más maravilloso de lo que nadie podría imaginar. La oportunidad de ser parte de este nuevo mundo está ante todo, y para quienes acepten el llamado, el futuro es brillante. El reino de Dios está comenzando y la paz eterna ha sido establecida. El momento de elegir es ahora. El viaje a través de la profecía bíblica y los acontecimientos apocalípticos que acabamos de explorar no es solo una narrativa dramática, sino una invitación a reflexionar sobre lo que creemos y cómo vivimos nuestras vidas. Cuando miramos el escenario global de incertidumbres y señales que parecen converger con las profecías, queda claro que el mundo está en constante transformación. El regreso de Cristo,
La batalla final y la victoria divina son más que símbolos, son un poderoso recordatorio de que la elección entre la luz y la oscuridad siempre está ante nosotros. ¿Qué opinas sobre esto? Con todos los cambios que enfrenta el mundo, ¿crees que realmente estamos cerca de un evento profético como el descrito en la Biblia? Deja tu opinión en los comentarios, ya que esta conversación es fundamental para comprender mejor el momento que vivimos. Si te ha gustado esta reflexión y quieres seguir siguiendo historias más profundas como esta, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas publicaciones. Juntos podemos continuar explorando los misterios de las Escrituras y reflexionar sobre nuestro papel en todo ello. Estén atentos a las próximas historias y que Dios bendiga su viaje.